Ayer nos quedamos ahí. Recuerden, el método dice la sumatoria algebraica de todos los voltajes encerrados en una malla igual a 0. Y que el voltaje se pone positivo o negativo dependiendo de por dónde entra la corriente de malla. En este caso, que es el primero que hacemos, vamos a encontrar todas las corrientes de malla. Pero desde ahorita vamos a aclarar que cuando hagamos problemas, yo les voy a pedir, perdón, uno o dos cositas del circuito. Entonces, ¿cómo resolverlo? ¿Cómo resolver el sistema de ecuaciones? Es ahí donde yo tengo problemas con ustedes. Porque no pueden resolver sistemas de ecuaciones. Les cuesta un mundo y por eso pierden un gran tiempo en eso y ya después no les ajusta. Incluso ni lo terminan o lo hacen muy mal. Pero ustedes tendrán que ver cómo hacer con esa cosa. Para resolver mi sistema de ecuaciones yo puedo aplicar el método que yo quiera. Ese no es problema. Pero si yo se los pido por malla, solo por mallas lo pueden hacer. El método que utilicen para resolverlo, eso estén ustedes. Hay cualquier cantidad. Pueden utilizar matrices, eliminación, sustitución, la división sintética, el que quieran. No importa. Entonces, lo primero dijimos era asignar polaridades y corrientes de forma arbitraria. ¿Por qué es arbitrario? Porque nosotros no conocemos cuáles son las polaridades y las direcciones en los voltajes. Hasta que encontramos los datos, es que vamos a saber si la polaridad que asignamos es correcta o no. Si el voltaje nos da negativo, es que la polaridad que asignamos es al contrario. Si nos da positivo, es que la polaridad que asignamos es correcta. Uno no toca nada. Lo único que quiero es que sepan qué significa el negativo. Lo mismo ocurre para las corrientes. Si los valores de las corrientes que encontramos nos dan negativos, quiere decir que la dirección que asumimos al inicio es al inverso. Nada más. Uno no toca nada, absolutamente nada. Y deja todo tal y como está. Lo único es saber qué significa negativo. En las potencias ya dijimos que si las potencias resultan positivas, es que el dispositivo está consumiendo energía. Y si resultan negativas, es porque el dispositivo está entregando negativo. Está entregando energía. Ojo con los signos, para que no nos vayamos a confundir después. Entonces, para la primer malla, dijimos que íbamos a comenzar en B4, que no importa dónde iniciemos, que siempre nos va a dar lo mismo. Entonces, al iniciar en B4, y uno lo que mira es el positivo de B4. Recuerden que me interesa por dónde entra, no por dónde sale. El positivo de 4, luego el negativo de B6, al final después el positivo de B1 y finalmente el positivo de 4. Ya llegamos otra vez donde iniciamos y decimos que eso es igual a 0. Para la malla 2, otra vez inicio donde quiera, no interesa dónde. Vamos a decir que vamos a iniciar en B4 y 3 trae esta dirección, por lo tanto sería el negativo de B4. Luego el negativo de la fuente de 4 voltios. Luego el positivo de B3. Y finalmente el positivo de B5. Ya llegamos otra vez donde iniciamos. Eso igual a 0. Vamos con la malla 3. Vamos a ver, Andrea Ramos, la malla 3, ¿cómo quedaría? Positivo B3.
Positivo B3. Mire la dirección de la corriente de malla y así va a asignar el signo. Negativo a quien entró por menos, positivo a quien entró por más. Sí, entró por el lado positivo. Sí, lleva esta dirección de él. No la mire como que está aquí, ¿ve? Usted tiene que seguir este recorrido, ¿ve? Ah, ok, sí. Entonces sería negativo B1, Ajá, positivo B2 correcto. y negativo B3 y positivo 4. Positivo 4. ¿Cuál 4? El de la potencia. ¿Esto? ¿Sí? No, de nuevo le digo, el recorrido es este, ¿ve? Porque se viene Ok, para entonces, acá. bueno, hasta negativo B3 sería. Bueno, eso igual a 0. Ahora sí. Ok. Todo el mundo active su cámara, porfa. Vaya, Angélica, hasta que al fin te miro recogido de pelo. En el baño. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 18, 21. ¿Y el resto qué se hizo Jacobo? Ya lo voy a activar, solo que estoy en el baño ahorita. Michelle. César. Y César tiene 2. Sí, ingeniero. Recuerda que le dije que entré del celular y de la computadora. Ah, Entonces, perdón. Ah, ya lo vi. Sí. Ok. O les por ganas de ver qué es lo que están haciendo, indios. Miren que logré ver a Angélica una vez en mi vida con el pelo agarrado. Eso ya es sorpresa para Algo mí. bueno. No, mija, te queda bonito ese pelo colochero, madre. Todo Gracias. alborotado. A charralura. Ok, a nadie estoy viendo como taco de pipa enrollado en su cama. Por lo menos eso ya me da alegría. Cancelen esa cuestión y quedémonos solo con la... Ok, mijos. Leslie, ¿puede cancelar su cámara? Como ven, ya tenemos un sistema de ecuaciones. El problema es que hemos dicho que cuando nosotros resolvíamos un sistema de ecuaciones, dijimos que lo primero que nos teníamos que fijar cuando estudiábamos allá en el CUEC, en Estudios Generales, era que nuestro sistema de ecuaciones fuese un sistema par, que eso significaba igual número de ecuaciones con igual número de incógnitas, porque si no, nunca lo íbamos a poder resolver. Si el sistema no es par, jamás lo vamos a poder resolver, que ese es este caso. Tenemos 3 ecuaciones, pero tenemos 6 incógnitas. Entonces, lo que hacemos, subsiguiente a esto, es poner cada una de estas variables que nosotros tenemos en función de las corrientes de malla, porque si se fijan, tenemos 3 corrientes de mallas, 3 ecuaciones. Entonces, para poner los voltajes en función de corrientes de malla, decimos lo siguiente, para aquellos que les guste escribir los conceptos, porque en una sale mejor escribir el concepto. Pongan ahí, si una resistencia pertenece a una sola malla,
Si una resistencia pertenece a una sola malla, su voltaje es igual a la resistencia multiplicada por su corriente de malla. ¿Podría repetirlo nuevamente, ingeniero, por favor? Cheque, mijo. Si una resistencia pertenece a una sola malla, su voltaje es igual a la resistencia multiplicada por la corriente de malla. Positivo si entra por más, negativo si entra por menos. Aparte, si la resistencia pertenece a dos mallas, su voltaje es igual a la resistencia multiplicada por una combinación de las corrientes de malla. Positiva la que entró por más, negativa la que entró por menos. Bien, comencemos. Entonces, cada uno de estos voltajes los vamos a definir en función de las corrientes de malla y van a ver que podemos llegar a obtener un sistema de ecuaciones par. Solo por ir en orden, que es lo mejor, vamos a definir B1. B1 es el voltaje en una resistencia que pertenece a dos mallas. Fíjense bien que está B1 relacionada con I2 y relacionada con I1. Si se fijan, B1 aparece en la malla 1 y B1 aparece en la malla 2. En la malla que 2, sí. Malla 2, ¿por qué malla 2 dice? Ah, este era Que malla los 3. números. Fue que puse mal los números. Díganme esto, porfa, porque si no se confunden después. Malla 3. En el circuito. B4 menos 4 más B3 más B5, correcto. Malla 2 menos B1 más B2 menos B3. Correcto, perdón. Cuando meta las 10, me avisan. B1, ¿por qué decimos que pertenece a dos mallas? Aquí se mira que cuando trabajo con I2, interviene B1 y cuando trabajo con I1, interviene B1. Por eso en la malla 1 aparece B1 y en la malla 2 aparece B1. Entonces, esa resistencia pertenece a dos mallas. Podemos hacerlo por el enunciado, pero siempre me sale mejor tratar de dárselos gráficamente porque me parece que por ese lado es mejor. Y definimos un voltaje aquí. Y definimos un voltaje ahí. Y decimos que esto pertenece a dos mallas. Hemos dicho que la ley de Ohm establece que B es igual a la resistencia multiplicada, dice, por la corriente que lo atraviesa. Las corrientes de malla son otras cosas, son caminos para poder resolver el sistema de ecuación. Pero la corriente que pasa a través de una resistencia fluye a través de ella. Entonces, B sería igual a R por I. Para que el método nos dice y nosotros podemos ponerlo en función de corrientes de malla. Entonces, tendríamos que decir que ese B es igual a la misma resistencia multiplicado, dice,
por una combinación de las corrientes de malla. Positiva la que entró por más, negativa la que entró por menos. Y uno que viene en este sentido está entrando por más. Y dos que viene en este sentido está entrando por menos. Y 1 menos I2. Si estoy diciendo que este es B y que este también B, entonces estoy diciendo que R por I debe ser igual a R por I1 menos I2. Pues esto se va. Me queda que la corriente que pasa a través de la resistencia es la combinación de las dos corrientes de malla. ¿Alguien le hay alguna dificultad a eso? ¿No lo entendieron? ¿Sigo o vuelvo? Ok, macanudo, cuando lo entienden, pues, mucho Si lo mejor. puede explicar de nuevo, ingeniero, por favor. Ok, vamos. Otra vez. Cuando una resistencia pertenece a dos mallas, que es el caso en el que estamos trabajando de B1, que tanto se involucra en la malla 2 como se involucra en la malla 1, que está aquí. Malla 1 aparece B1 y en la malla 2 aparece B1. Entonces, eso nos está diciendo que esa resistencia pertenece a dos mallas, tanto a la malla 2 como a la malla 1. El voltaje en una resistencia, según la ley de Ohm, se mide, o su ecuación es la resistencia multiplicada por la corriente que pasa a través de ella. La corriente que pasa a través de la resistencia. Esa es la que fluye ahí. No es la corriente de malla de nuevo. Las corrientes de malla son lo que utilizamos para resolver. Es lo que utiliza el método para resolver el problema. Ya vamos a ver en otro caso qué es lo que está ocurriendo. B decimos es igual a R por I según la ley de Ohm. Pero el enunciado de mallas me dice que el voltaje en una resistencia que pertenece a dos mallas lo puedo definir como la resistencia multiplicada por la combinación de corrientes de malla. Positivo la que entró por más, negativo la que entró por menos. Y uno, con esta dirección que tiene, entra por más, se pone positiva. Y dos, con esta dirección que trae, entra por menos, la pongo negativa. Como estas dos cosas son exactamente el mismo voltaje, entonces yo puedo decir que R por I es igual a R por I1 menos I2. Cancelo los R y me queda que la corriente que fluye a través de la resistencia es una combinación de I1 e I2. Más a ratito se los voy a definir bien en el diagrama. Cuando solo hay una sola fuente, se puede explicar mucho mejor. Ya lo vamos a ver en el diagrama. No es más. Por cualquier enchibole que hay. Voy a borrar esto aquí, después tal vez. A ver. Y uno acá. Y tres acá. Y dos acá. Voy a borrar esta de aquí. Solo para que estemos más claros qué es lo que realmente está parado. Pero el método, sepan que el método es correcto. Si decimos que por aquí viene una corriente, entonces nosotros sabemos que se va a dividir aquí y se va a dividir aquí. Se va a dividir en lo que sí A y se va a dividir en lo que sí B. Esta IA, ya sabemos que cuando llegue aquí, ¿qué va a ocurrir? Que se va a dividir en IC y se va a dividir en ID. Todo eso siempre es así. Fíjense bien que esta IC va a venir aquí, ¿no? Aquí va a venir, pongámosle IE. IE va a fluir aquí, va a llegar aquí. ID va a fluir aquí, va a llegar aquí. Aquí va a llegar IE. Fíjense bien, porque aquí me termina
aclarar el concepto de las corrientes de malla. Entonces, aquí, ¿quién debe de salir? Acá. Aquí está entrando ID y está entrando IE. Y IVA. ¿Por qué? Porque dijimos que aquí entraba ahí. Entonces, esta que está aquí, acuérdense, la corriente circula a través del elemento. Si el elemento ya está aquí, perdón, si la corriente ya está aquí, tuvo que haber circulado a través de la fuente. Como mi fuente está en serie con la resistencia, yo sé que la corriente que pasa a través de ellos es la misma. Por lo tanto, si esto está aquí, aquí debe estar I. Fíjense bien, yo sé que I, no lo quiero dejar ahí abajo, a ver dónde puedo. Aquí puedo decir que I es igual a ID más IE. Tal vez tengo espacio ahí para no salirme de ahí. Pero habíamos dicho que I era igual a ¿quién? Acá arriba. IB menos IA. ¿Cómo? IB menos IA. IB menos IA. Oh, no. I entró IA más, aquí. IA más IB. Y A más IB porque se dividió en las dos. Y es igual a IA más IB. Y aquí parece que hubiera otra cosa, ¿o no? La variable, pero al final resulta ser la misma. Sí, pero quiero demostrarlo, no solo decirlo. ¿Qué tengo que hacer ahí? Es puro juego. Igualarlas dos I. Puedo llegar a que esto sea esto o esto sea esto. Sí. Como ambas I son iguales, entonces yo puedo decir que IB o IA, IA más IB puede ser igual a ID más IE. Sí, no. Pero yo estoy diciendo que este es igual a este y que este es igual a esto. ¿Cómo podría llegar que esto es esto? Eso es lo que quiero. Que la corriente de entrada es la misma de salida. No, sustituyendo variables. Quiero sustituir a variables aquí de tal manera que llegue a esto. Yo primero dije I igual a IA más IB. Después con todo ese relajo que hice, entonces me quedó que I es igual a ID más IE. Ah, ok, entonces sería IA es igual a IC más ID. Ajá, ahí voy. Entonces usted me está diciendo que IA es igual a IC más ID. Ajá. ¿Qué quiere que haga ahora? Que sustituya esto, Entonces, ¿va? sí, Pues puedo decir IA igual a IC más ID más IB. Ya por lo menos me apareció ID. Yo tengo que llegar a que es ID más IE. Aquí está la respuesta. ¿Eh? Sí, hago lo mismo con IB. sí. Correcto. IB entra más IC que entra. Deben de ser igual a IE. Yo lo que quiero es que esta ecuación, esta se convierta en esto. Ya tengo ID, quiero sacar IB por decirles así, de aquí puedo decir que IB es igual a IE menos IC. Entonces, IA sería, perdón, IA sería igual a ¿qué? Baje la pantalla, por favor, ingeniero. Ah, perdón. Sí, dígame, que a veces me meto a ver la pizarra.
De aquí otra vez. IB que está entrando más IC que están entrando es igual a IE. Por eso les digo que traten de ver las corrientes como si fueran chorros de agua. Si aquí se unió este chorro de agua con este chorro de agua, este resultado del chorro de agua es la suma de las dos. Ahorita que estamos queriendo relacionar mejor esto. Entonces, si yo pongo que IB más IC, IB que entró más IC que entró igual a IE, yo puedo despejar para IB en función de IE, que es lo que quiero, que volver a llegar a esto de acá. Lo sustituyo. IA. Esto no es IA, esto es sí. Porque lo que hice fue... a ver. Ya me chulé. IA igual a IC más ID. IA igual a IC más ID. Ajá. Sustituí en esta. Sustituí aquí. Sustituí a. ¿Quién era IA? IC más ID. IC más ID más IB. Yo quiero llegar a que esto se haga esto. Ya tengo ID. No quiero IB. Entonces, IB la saco de aquí, de esta ecuación, que IB más IC igual a IE. Que es esto. Despejo para IB. Sustituyo. Ese IB. Me va a quedar que I es igual a IC más ID más IB. ¿Quién es IB? IE menos IC. Este con este se va. Y me queda ID más IE. Entonces, si se fijan, no importa cómo yo esté definiendo todo este montón de cosas, yo siempre voy a llegar a lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, cuando yo definí, vamos a ver, I1 aquí, ya vamos a borrar porque quiero que quede más o menos claro esto. A veces enchibola más bien. 3 e I2. Fíjense bien. Yo puedo definirlo, así como definimos ahorita al inicio, como la corriente que pasa a través de cada uno de los elementos. En vez de hablar de I2, podría hablar de IA. En vez de hablar de I2 e I3, podría hablar de IB. Solo que ahí se hace ese montón de variables y eso no me conviene. ¿Por qué? Porque tengo más variables. Simple y sencillamente. Fíjense bien, ¿qué dice el enunciado cuando una resistencia pertenece a una sola malla? Si una resistencia pertenece a una sola malla, su voltaje es igual a la resistencia multiplicada por la corriente de malla. Positivo si entra por más y negativo si entra por menos. Correcto. Fíjense bien. Antes de poner nuestras corrientes de malla, nosotros pudimos haber dicho que este B sub 6 sería igual a 3 por ID, porque es la corriente que circula a través de la resistencia. Pero el enunciado de corrientes de malla me dice que este voltaje va a ser igual a la resistencia multiplicada por la corriente de malla si entra por positivo. Negativo si entra por negativo. En este caso, entra por menos. Entonces, están viendo que ID es igual a negativo I1. Porque simple y sencillamente este entró por aquí y este entró por acá. La cuestión es que si yo comienzo a definir corrientes en cada elemento, se me va a generar un montón de variables. Miren, tengo IA, IB, IA, IB, IC, ID, IE. 5. Pero si defino corrientes de malla, que después son una combinación de corrientes de los elementos, entonces solo tengo 3. Por eso el circuito, pero por eso el análisis de malla lo hace con corrientes de malla, para que hayan menos variables
en el circuito. Entonces quitemos esta y que no nos interese eso. Vaya, no sé si les ayudé o más bien los fregué. Yo creo que siempre los termino fregando. Pero trato de explicarlo. Vemos esto. No me importa de nuevo la corriente en los elementos. Yo sé, o vamos a saber, que la corriente en un elemento que pertenece a dos mallas es la combinación de las corrientes de malla. A ver. No me da. Voy a enrollar, si no les explico bien. Ajá, a ver por ahí. Otra vez. Entonces, fíjense, en lo primero es, no defino corrientes en cada uno de los elementos porque eso me provoca definir más variables. Ya vimos que salen 5. Mejor defino corrientes de mallas por el método de mallas. El método de mallas, ¿qué me dice? Que el voltaje en una resistencia que pertenece a dos mallas va a ser igual a la resistencia multiplicada por la combinación de corrientes de mallas. Positivo la que entró por más, negativo la que entró por menos. Este voltaje en una resistencia que pertenece a dos mallas, según la ley de Ohm, se define como R por la corriente que lo atraviesa. Esta corriente es la que pasa a través de él. No mis corrientes de malla. Por eso definimos todas estas y vimos que salían 5. 1, 2, 3. A, B, C, D, E. 5 más I, 6. El doble. Entonces, en vez de ponerlo en función de la corriente que pasa a través de la resistencia, yo puedo decir que el voltaje es igual a R por I1 que entró por más, menos I2 que entró por menos. Como esta es la misma variable, yo puedo hacer la igualdad. Como este es el mismo valor, yo los puedo cancelar. Y eso me deja que la corriente que pasa a través de una resistencia que pertenece a dos mallas es igual a la combinación de las corrientes de mallas. Positivo, aquella corriente que entró por más, negativo, aquella corriente que entró por menos. Entonces, en este caso, para B1 sería 2 multiplicado por la corriente que entra por más, y 1 viene en esta dirección, positivo 1. Y 2 viene en esta dirección, negativo 1. 2 por I1 menos I2. Recuerden, cuando se cancele, la reunión se canceló, ya no entramos más. Que ya se va a terminar. Ahora B2. ¿Dónde está B2? Acá. B2 es el voltaje en una resistencia que pertenece a una sola malla. Solo pertenece a la malla 2. Fíjense que aquí solo aparece en la malla 2. No aparece en ninguna más. Solo pertenece a la malla 2. Por lo tanto, va a ser igual a 1 multiplicado por la corriente de malla. ¿Quién es? I2. Positivo si entró por más, negativo si entró por menos. ¿Por dónde entró? Por más. Por lo tanto, queda positivo.